Y en esa tierra Jacob estuvo 20 años después que huyó del lado de su hermano Esaú, quien lo estaba buscando para matarlo. Entonces Jacob lleva 20 años al lado de este hombre, y en esos 20 años Labán le ha robado su sueldo, le ha cambiado 10 veces el salario, y ahora Dios le habla a Jacob y le dice: Jacob, regresa a tu tierra, regresa al lugar donde tú me prometiste que me ibas a construir casa. Dice la Biblia, Génesis capítulo 30, versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José. Escúcheme, la palabra José, el nombre José significa Dios añade. Dios siempre añade a nuestras vidas. Él no añade lo malo, Dios añade lo bueno, Dios añade la bendición, Dios añade lo que hace falta. En el libro de Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá, añadirá lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dice aquí: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob le dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle ahora yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Era un impío, pero Dios lo había bendecido porque un hijo de Dios, un creyente, había estado trabajando ahí. El Hijo de Dios es una bendición donde quiera que está. Versículo 28. Y dijo, este Labán dice así, aunque no era de corazón, le dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a conocer mi salario. Todo la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado,
en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana a través de la meditación de su palabra. Amén. Amados hermanos, estamos diciendo que discipulado, seguir al Señor, es tener fruto. Y es un fruto que es profético. Es un fruto que es guardado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes le han servido al Señor de corazón? Yo les quiero decir en esta mañana que si ustedes le han servido al Señor de corazón, hay un fruto que no se perderá. Quienes le hemos servido al Señor de corazón, tenemos un fruto que Dios lo hará visible, real en su momento. Un fruto que estará no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra descendencia, en la vida de nuestra familia. Bendito es el nombre del Señor. Ayer al amanecer falleció el esposo de la hermana Marina Mora. Perdón, antier. Ayer fue el sepelio. Ayer, cuando estábamos en las exequias, pues es una familia. Yo me crié en el barrio con ellos, conocí a su esposo desde que yo era un niño. Y la vida de mi hermana fue una vida al lado de este varón, fue una vida fuerte. Sin embargo, nuestra hermana Marina todo el tiempo esforzándose, dando testimonio, clamando por él, clamando por sus hijos. Pero me gocé tanto ayer, porque cuando estábamos en las exequias, su hijo, su segundo hijo, ya hacia el final yo le pedí que él le dirigiera unas palabras a las personas que habían ido, y efectivamente él habló. Pero cuando él empieza a hablar, yo empiezo a notar alguna cosa, yo no me había dado cuenta, y al final cuando le hablo y le pregunto, él me dice: yo estoy en los caminos del Señor. Yo me estoy congregando en la Cruzada Cristiana de Armenia. Y me gocé tanto, porque era uno de los hijos de los que mi hermana clamaba, le pedía a Dios, que pasaron tantos años y ahora está caminando en el Señor, y la obra de Dios está fluyendo en él. Y yo veía a los hijos de mi hermana, y ya la gran mayoría, bendito es el nombre del Señor, están en Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios es fiel. Amados hermanos, Dios es fiel. Cuando un creyente, cuando un hombre, una mujer del Señor hace la obra de Dios, evangeliza a su familia, ayuna, clama. Estén atentos, por favor. Cuando Dios ve a una persona que paga el precio, cuando Dios ve a una persona que de verdad se mete en las cosas del Señor, Dios no deja que esas oraciones se pierdan. Dios no deja que ese ayuno sea en vano.
Dios no deja que esa palabra sembrada se pierda. Aquí dice que Labán le había robado 10 veces el sueldo a Jacob. Habían pasado 20 años y la Biblia dice que lo único que Jacob tenía era las trasnochadas, el sufrimiento de estar con las ovejas. Aquel hombre le cobraba todo. Aquel hombre, si se moría una oveja, se la cobraba a él. Pero no, simplemente Jacob, se puede decir, solamente estaba trabajando por la comida y la subsistencia durante 20 años. ¿Es muy agradable eso? Les pregunto, amada iglesia, ¿es agradable estar día tras día, mes tras mes, año tras año, haciendo una labor sin recibir un fruto justo? Díganme algo, por favor. ¿Sí? ¿Es bueno? No. ¿Cuántas veces, amados hermanos, los creyentes están con sus manos vacías? Sin embargo, yo le quiero decir algo. Hay personas que solamente, se puede decir, se quejan, que solamente viven de las emociones y no logran nada. Aunque Jacob estaba con un hombre pagano, pero Jacob era un hombre espiritual y era un hombre que tenía la dirección de Dios. Y un día Dios le dijo: Jacob, ha llegado la hora, ha llegado la hora que regreses a tu tierra. Ha llegado la hora donde te voy a bendecir. Y la Biblia dice que Dios le dio un sueño a Jacob. ¿Cuál fue el sueño? Dios le dijo: Jacob, tus ovejas van a ser todas las ovejas que tengan manchas, que estén listadas. Las ovejas que tienen, las ovejas oscuras que tienen manchas, que tienen mondaduras, o no mondaduras, sino, dice ahí la palabra, que estaban salpicadas, listados, pintados y salpicados de colores, que esas serían sus ovejas. Entonces, cuando Labán le dice: no, tranquilo, no te vayas, solamente dime cómo te pago, él le dice: bueno, está bien, todas las ovejas manchadas, salpicadas van a ser las mías. Pero ¿sabe qué dice este hombre? Le dice a sus hijos: vayan, saquen rápido las ovejas manchadas, listadas, y llévenselas. Y cuando fueron a ver, no habían ovejas manchadas, salpicadas, listadas, nada. Los hijos de Labán se las habían llevado hacía 3 días. ¿Se desesperó Jacob? No, porque Dios le había mostrado. Ya Dios había hablado. Y cuando Dios habla, Dios no miente. Y dice la Biblia que Dios guió a Jacob y le mostró en sueño que él debía coger ramas de árboles y le debía quitar pedazos de corteza, hacerles mondaduras a la corteza, y que cuando las ovejas venían a beber, donde estaban los canales de agua, donde las ovejas bebían, y que era con frecuencia donde los machos cubrían a las hembras que estaban en celo, el Espíritu de Dios le mostró que debía colocar esas varas ahí. Y efectivamente, la Biblia dice que Jacob estuvo ahí, y cuando venían ovejas en celo y los machos las iban a cubrir, Jacob colocaba esas varas delante de las ovejas. Y los borreguitos que nacían, los corderos que nacían, eran también pintados, listados. Y amados hermanos, así dice la Biblia, en cuestión de nada, nuevamente empezó a ver casi todo el ganado que nacía. Pero Dios le dijo algo más. Dios le dijo a Jacob que no colocara las varas delante de ovejas débiles, sino que tenía que colocarlas delante de las más robustas, de las más fuertes. Y así lo hizo Jacob. Mis amados hermanos, Dios quiere
que nosotros tengamos en nosotros, que nosotros seamos como esas ovejas. ¿Sabe por qué? El creyente tiene en su vida las marcas de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, somos marcados por el Señor. Las manchas, amados hermanos, de la sangre de Cristo están sobre nosotros. Cuando Juan vio el libro de Apocalipsis, vio al Cordero que montaba un caballo blanco. Él estaba vestido de blanco, pero dice su ropa teñida en sangre, y escrito el verbo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amados hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos las marcas de Jesús en nosotros y que demos a luz también discípulos con las marcas de Jesús. Y no va a permitir Dios que el enemigo se robe nuestro fruto. Gloria sea a Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, en el capítulo 31 dice: oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tu padre y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces Jacob no peleaba con sus armas, Jacob peleaba con las armas de Dios. Jacob no peleaba en la carne, Jacob peleaba en el espíritu. Yo le he servido a Dios en esta casa. Mi familia, mi esposa le ha servido a Dios en esta casa. Y yo sé que nuestro fruto es un fruto santo. Y amados hermanos, yo sé que aquí hay gente, y sé que ustedes le han servido a Dios, y que su trabajo no es en vano. A veces pareciera como que el trabajo de los hombres de Dios es en vano, pero cuando el trabajo ha sido hecho honradamente, cuando el trabajo ha sido hecho para Dios, amados hermanos, el fruto se verá en su momento. Amados hermanos, aquí en la tierra también se verá la recompensa, porque Dios lo ha prometido, pero ante todo aparecerá en el cielo. ¿Sabe qué? Esta semana me sorprendió mucho, porque al hablarle hoy a ustedes, Dios me ha dado una confirmación de esto. Y estaba leyendo, tengo una suscripción virtual a un periódico de Israel, y ahí me llegan noticias. ¿Y sabe qué me sorprendió? Me sorprendió una noticia tan especial, y es que los judíos han estado no solamente recuperando, no solamente, digamos así, llevando a Israel, a los judíos esparcidos por el mundo, sino que ellos, Biblia en mano, han estado buscando cada árbol, cada animal que aparece en la Biblia,
porque ellos creen en la restauración total de Israel. No solamente la restitución del pueblo, sino también la bendición de la naturaleza. Y ellos han ido buscando cada planta. El ministro de Agricultura de Israel leyó que Abraham estaba debajo de un enebro, y él dijo: entonces el enebro es el árbol del desierto, porque Abraham vivía en el desierto, y si allí había un enebro, pues entonces el enebro es el árbol del desierto. ¿Y sabe qué? Hoy el desierto en Israel ha sido recuperado, y literalmente ya hay millones de enebros cultivados en Israel. Ellos leyeron que había un lugar donde el betún, donde el asfalto brotaba de la tierra, eso es petróleo, y empezaron a buscar esos lugares. Hoy Israel tiene de las mayores reservas de petróleo del mundo, más que el mundo árabe. ¿Sabe qué? No solamente eso, ahora esta semana Dios me daba que ellos empezaron la búsqueda de las ovejas de Jacob, y empezaron a hacer análisis de los genes de las ovejas en Irán, en Siria, y empezaron a encontrar unas cosas, y le empezaron a hacer seguimiento a esos genes. ¿Y sabe dónde los terminaron de descubrir? En Canadá. Llevaron ovejas, que esas ovejas de Jacob pasaron a España, fueron a Inglaterra, y de Inglaterra llevaron para zoológicos en Canadá, y han descubierto, y esa noticia que yo quiero que ustedes vean, las primeras 119 ovejas que les hicieron el seguimiento genético. Changed our lives. We learned of their story and the significance. It was for us a great honor and almost like fulfilling a sense of mission and a vision to return the sheep to Israel. They're the only flock in the world to have the biblical description on their bodies. They have spots and speckles, they have knee bands, and they have 2 to 6 horns, most commonly 4. We brought back a flock of 119 sheep from Canada in late 2016. We feel really blessed every morning that we wake up in the land of Israel. We have to pinch ourselves and to make sure we're not dreaming and that it's really a reality. ¿Sabe qué? Es que eso era una profecía. Eso es una profecía que está en varios pasajes de la Biblia, de manera especial en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, y Dios dice que Él volvería el rebaño. Gloria sea a Dios. Dios dice que Ezequiel 20 dice: os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Versículo 37: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. En Ezequiel 34 este pasaje tiene que ver con hombres y tiene que ver también con el pueblo, con las ovejas. En el capítulo 34 está hablando de las ovejas. Dice: yo apacentaré
Versículo 13, 34:13. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y pastos suculentos serán, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. La pregunta es, amados hermanos, si Dios se preocupa por unas ovejas de lana, de carnecita para el asado, si Dios se preocupa de los árboles, como dijo el Señor, si Dios se preocupa de las aves, se ha visto que en Israel de manera increíble han regresado las aves, han regresado. Claro, ahora hay árboles, hay flores. Entonces, amados hermanos, ¿no hará Dios con nosotros lo mismo? Amada iglesia, ¿qué de sus hijos? Sus hijos son sus ovejitas. Dios las trae al rebaño. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Usted tiene que tomar confianza. Discipulado es fruto profético. Mire que lo que estoy hablando no es en vano. Joel capítulo 2 dice desde el versículo 21, subráyelo. Por eso usted necesita una Biblia de papel. Bueno, usted dice, yo lo subrayo digitalmente. No, consígase su Biblia. Tenemos nuestros estudiantes en la finca, no dejen de orar por la escuela de pastores que estamos sacando adelante. Y allá están nuestros muchachos conociendo la Biblia de una manera diferente. Dice Joel 2:21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová, ¿qué? Hará grandes cosas. Sigue diciendo, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Dice, vosotros también, hijos de Sión. ¿Cuántos hijos de Sión hay aquí? Sión es el pueblo del Señor. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Seguimos. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y aquí viene la promesa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Déjelo por favor ahí. Aquí habla de unas plagas: oruga, el gusano, el saltón, que ese animalito que se la pasa de lado en lado, el revoltón, daña las raíces, y la langosta. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente tiene que ver con el pecado, la oruga. El saltón tiene que ver con la rebeldía, la insujeción. Creyentes de un lado a otro, saltones. El revoltón tiene que ver con el chisme, la crítica, la murmuración. Y la langosta es únicamente que devora, que come, pero no produce. Pero Dios dice, yo les voy a devolver eso. Todo lo que se perdió, todo lo que se perdió por el pecado, todo lo que se perdió por la insujeción, todo lo que se perdió por el chisme, todo lo que se perdió por la negligencia y la pereza, yo lo voy a restituir. Y yo creo la palabra. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Gloria sea a Dios. Toda la Biblia habla de restitución. El Dios del cielo es el Dios que restituye. Israel fue esclavo 400 años,
pero en una sola noche Dios lo sacó. Dice la Biblia que lo sacó con riqueza, con oro, con plata, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de gente que le sirvió a Dios de corazón, como la mujer que ayudaba, que, digamos así, sostenía el ministerio del profeta Eliseo. Una mujer a la que Dios le dio un hijo, pero ese niño murió y parecía que las bendiciones se habían muerto, pero Dios lo resucitó. Después vino el hambre, la mujer perdió su finca, lo perdió todo. Y pasaron años y el profeta, el hombre de Dios, también murió. Pero dice la Biblia que un día el rey estaba con el criado del profeta, y el rey le dice al criado: cuéntame historias de lo que hacía el profeta. Y el criado comienza a narrarle los milagros y las cosas que el profeta había hecho, y le cuenta la historia de esa mujer, de ese hijo a quien lo resucitó. Y dice la Biblia que el criado le estaba hablando al rey cuando por allá apareció la mujer que iba con su niño. Habían regresado, como tantos que se fueron para otros países y han tenido que regresar, muchos con las manos vacías. Y el criado la ve y le dice: rey, es esa mujer, ese es el hijo. Y entonces el rey hace llamar a la mujer y a su hijo, y le dice al criado: cállate. Y le dice: mujer, quiero que me cuentes la historia. ¿Tú conociste al profeta? Cuéntame todo lo que haya sido. Y la mujer le narra la historia. El rey está escuchando. Quería comprobar lo que le había dicho el criado. Una vez que termina, el rey está tan emocionado que llama a sus criados y dice: que le devuelvan a esta mujer sus tierras, que le den a esta mujer el fruto de esa tierra de todos estos años. ¿Qué se llama eso? Restitución. Nos encanta que hayas estado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales como Red de Alcance Global y comparte este mensaje con todos tus amigos.